Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. El tema del día fue Arun y Frat. Las escenas románticas de Varan y Dylan también crearon dulces detalles. Estén atentos a todos los detalles. Mientras miras nuestro vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Mis seguidores, digan sí a mi oración y denle me gusta a nuestro vídeo. Que el amor de Varan Dylan llame a la puerta de todos. Cuando Arun ve al padre de Jasmine frente a él, intenta salvar la situación. Sin embargo, el hombre no tiene intención de calmarse. La familia aprende a conocer a Arun. Zebair dice que vayamos a la mesa para salvar la situación. Mientras Kudret está en la sala de estar, recibe una llamada telefónica. La persona que llama se refiere al guardia de seguridad ilegal Nusret. Dicen que recibieron noticias de que estaba en Van. Dice que desde aquí se enteraron de que tenía un plan para escapar a Irán. Gul extrañaba a su madre. Cuando está al lado de Frat, lo abraza. Frat, puedes abrazarme cuando extrañes a tu madre. Por supuesto, puedes abrazarlo cuando no esté cerca. Dice que ahora estamos de buen humor. Dice que lo único que falta son nuestros hijos. Frat habla primero de su sueño de tener una hija. Su madre le puso una cinta en el pelo. Corre hacia su padre. Luego sueña con el niño. Están jugando a la pelota. Describe su emoción diciendo que la pelota está de un lado y el pie del otro. Luego pregunta cuáles fueron los resultados de la prueba. Por otro lado, Varan y Dylan hablan de sus sueños para el futuro de su hijo. Primero habla de la propuesta de matrimonio que le hizo Varan. Entonces recuerda esta oferta. Varan, soy un hombre gruñón, gruñón. Él dijo, estás a punto de pelear conmigo toda la vida. Arun intenta ganarse el corazón del padre de Jasmine durante la cena. Mientras Hassan está a punto de entrar en la habitación de Miran, Frat lo atrapa. Él pregunta, ¿qué estás haciendo en la habitación de Miran? Hassan dice que escuché una voz y que iba a mirarla. Dylan le dice a Varan, ¿recuerdas que me hiciste una promesa? Varan pregunta, ¿quería hacer palomitas de maíz? Dylan dice que es algo que se mueve. Pero él dice que lo haremos juntos. Varan pregunta, ¿estás enojado porque lo olvidé? Él dice que no entremos. Está un poco dañado. Varan dice entonces compensemos esto bailando. Dylan dice que pensé que lo habías olvidado. Varan dice que me gusta hacerte enojar. Varan trae los auriculares. Empiezan a bailar al son de la música. Varan dice te amo Dylan. Y añade, este amor mío aumenta día a día. Dylan dice yo también te amo. Continúan su baile con frases románticas y amorosas. Varan besa a Dylan en la frente. Es una escena muy emotiva. Frat le dice a Kudret que atrapé a Hassan cuando estaba a punto de entrar en la habitación de Miran. Kudret dice que debe haber estado detrás del teléfono. Por otro lado, Arun dice que el primer encuentro no fue nada bueno. Jasmine dice que su padre es muy tierno. Pero añade que no lo demuestra. Hassan quiere entrar en la habitación de Miran. Sin embargo, la puerta está cerrada. Hassan dice, ¿dónde encontraré esta llave ahora? Dice que Hassan vuelve a tener un problema. Dylan y Varan siguen pasando momentos agradables. Lo hemos pasado mal, Varan. Ya se terminó. Él dice que ahora te tenemos a ti, a mí y a nuestro bebé. Varan le pregunta a Dylan, ¿cambiaste tu perfume? Dylan dice que sí. A ti tampoco se te escapa nada. Él pregunta, ¿se ve bien? Dice bonito. Y añade, podría ser de otra manera. Mientras Frat busca su reloj, verá los resultados de las pruebas. Cuando Gul entra, ve los resultados de la prueba en la mano de Frat. Dice que yo también lo iba a comprar. Dice algunos documentos que le dio Dylan. Dice que lo iba a enviar al correo. Frat dice que lo enviaré. Pero Gul no lo permite. La madre de Jasmine le pregunta a Arun sobre sus asuntos. Entonces su padre pregunta por su madre. Arun dice que está enfermo y que por eso no puede venir. Somos garantes de Zebri y Arun. Él dice que no te preocupes. Pasan una noche especial con Varan Dylan. Por la mañana se despiertan como un reloj. Y chocan entre sí.
Mientras Ghoul habla sola, Frat la escucha. Oh Frat, ¿cómo te diré la verdad? Frat llama inmediatamente al hospital debido a la preocupación de Ghoul. Se entera de que los resultados no son buenos. Frat pensará que Ghoul es el problema. Dice que nada es más valioso que tú. Dice que no te dejaré por nada, ¿cómo puedes enojarte por esto? Rose nunca se rinde ante nada. Esta vez el médico envía los resultados a Frat por mensaje. Entonces se entenderá la verdadera verdad. Frat se entera de que el problema está en él. Baran y Dylan están preparando el desayuno juntos. Disfrutan juntos del desayuno después de bocadillos dulces. Cuando Frat descubre la verdad, Ghoul no puede contener las lágrimas. Baran va a la cocina con Dylan. Baran quiere que Dylan cumpla su promesa. Hacen galletas juntos. Intentan darle forma al polluelo. Baran dice que lo que hizo Dylan no es propio de una chica. Dice que parece un pollo. Dylan dice que siga adelante y hágalo. Cuando lo que hace Baran no es similar, se separan de la galleta y se pelean por la harina. Por otro lado, el padre de Jasmine llega al restaurante. ¿Conocer a Arun es bueno o malo? Dice que no te daré a mi hija. Mientras tanto, Jasmine escucha lo que dijo su padre. Arun gira la cabeza sin responder una sola palabra. Ve a Jasmine. Cuando su padre lo ve, el silencio llena la atmósfera. Aunque Baran y Dylan no lograron darles forma a las galletas, sí lo lograron al saborearlas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.